Bueno, mira, ahora vamos a pasar a otro tema que un poco ya estuvimos conversando al respecto, que es te vamos a hablar de plantas en general. Hasta ahora te estuvimos preguntando sobre plantas fósiles, vamos a pasar a preguntarte cosas sobre plantas en general, ¿sí? Acá tenemos, mira, yo quería preguntar si existieron o existen plantas gigantes. Y también abajo tenemos otra pregunta de Vicente que me parece re interesante. Vicente, ¿querés decirle? Bueno, ¿cuáles eran sus métodos de defensa? Bueno, por un lado, ¿qué sería una planta gigante? Sí, yo pregunté por plantas. Y por ejemplo, esos árboles. Los secuoyas. Los secuoyas, sí, existen en Norteamérica. Me enteré hace poquito que hay secuoyas, no sé cómo se pronuncia, cerca de Bariloche, en una isla. ¿Sí? Hay una isla que tiene un montón de vegetación exótica. No me acuerdo si es Isla Victoria, semillas. Que se fueron plantando ahí, entonces hay secuoyas ahí. No los vi, ¿Cuánto mide una secuoya? Creo que pueden llegar a 100 metros, o sea, por lo menos. Un edificio. O sea, si se cae, ocupa toda una cuadra. Son enormes. Hay fósiles de secuoyas, pero de vuelta, volvemos al tema de... Tienen las hojas o los conos, que son las estructuras reproductivas de esas plantas, similares a las actuales, pero encontrar el tronco entero y la planta completa es más difícil, claro, de lograr encontrar todo junto. Y acá Vicente te había preguntado... Y lo de los mecanismos de defensa. En la actualidad las plantas tienen varios mecanismos de defensa, como son las espinas, que ser tóxicas, que tener mecanismos que advierten, que liberan sustancias que hacen que otras plantas cercanas sepan que hay algún predador activo que está tratando de comérselas. Se comunican entre ellas. O sea, se mandan señales. Sí, entonces hay distintos mecanismos. Lo común es las espinas o los venenos, que sean venenosos. Pero también tienen mecanismos de defensa. Perdón, pero a mí me asombra mucho que una planta le avise a otra que hay un predador y la otra ¿qué hace? Sale corriendo. Tiene que ver con la liberación de sustancias que pueden repeler a otros bichos. Cuando se acerca a un predador, empiezan a liberar algo que los espanta, ponele. O que se los empiece a comer. Un predador pensando en un insecto que se esté comiendo las hojas, ¿no? O, voy a tirar para adelante, o que si algún patógeno, algún virus, una bacteria está atacando una hoja, que la hoja se corte de manera tal de que no ingrese al resto de la planta. Se separa del cuerpo. Se imaginarán que todo eso, encontrarlo en fósiles, es mucho más difícil. Claro. ¿Y cómo se comunican? Liberación de sustancias, pero... No, y ahí no me quiero meter más porque llego hasta la mina. Es cierto que hay hongos en las raíces y se comunican por ahí también, ¿no? O sea, no es que hablan. Hay sustancias químicas que liberan y son interpretadas por otro. Okay. Es increíble eso. Es impresionante. Bueno, hay unas, no sé si las conocen, unas que le dicen mimosas o sensitivas, que son unas plantas que vienen en la actualidad que tienen las hojas con muchos cositos. Parecen helechitos, tal cual. Si uno las toca, se pliegan, hace como un movimiento así como mimoso, básicamente. Y eso tiene que ver con la defensa, incluso lo hacen según el momento del día, y tiene que ver con evitar la pérdida de agua de la planta. Es increíble. Sí. Mira, hay una pregunta de Paloma. Bueno, cuando Darío me contó si quería participar en Ciencias Random, lo primero que se me vino a la mente fue, esta persona trabaja con plantas. ¿Cuál es su planta favorita? ¿Y por qué? Qué difícil. A mí me gustan mucho las araucarias, que son unos árboles, que son unos árboles que en Argentina viven en Neuquén, que es el Pehuen, y después en Misiones está el Pino Paraná, que son los dos tipos de araucarias que tenemos. Y además están en unas plazas. En las plazas hay muchas veces araucarias, pero son lo típico que será una araucaria de Australia. Pero son unas plantas muy lindas, que es un tronco bien recto y después arriba tienen la copa como si fuera... La otra vez leí a alguien que lo describía como si fuera la parte de arriba de un paraguas. Entonces tienen un tronco recto y después arriba... Un paraguas dado vuelta, ¿no? La de Misiones es más... Sí, es más paraguas dado invertida, vuelta, sí. Claro.
Pero son muy lindas y son parientes de los pinos, pero tienen las hojitas triangulares medias pinchudas, pero son re lindas. Y son plantas que tienen parientes allá hace 150, 200 millones de años. Sería como un fósil viviente. Sí, en general se los ponen. Y lo típico... ¿Y por qué te gusta? Que te preguntó Paloma. Sí. Me parecen re lindas. Me parecen un árbol re lindo. Aparte, les voy a contar un secreto. Yo trabajo en plantas fósiles, pero me cuesta mucho reconocer las especies de plantas actuales. Ya no es más un secreto. Ya no es más un secreto, ya lo saben. El tema es que las araucarias además son re fáciles de reconocer, entonces es una de las plantas que quedás re bien. es una araucaria. Es una araucaria. Wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe de plantas actuales? Cuando hacíamos observación de aves era el carancho que está arriba de la araucaria. Esa es la araucaria. Y las otras, no sé, es la araucaria. Las otras no son araucarias. Claro, es araucaria y no araucaria. Y después algunas palmeras me parecen lindas, pero sobre todo las araucarias. Y hay unos que son re lindos, que se llaman helechos arborescentes. ¿Vieron los helechos? Que son las plantas que uno tiene una maceta, que tiene las hojitas ahí. Que crecen a veces en las fisuras de la pared. Claro, ese es uno que crece, le gusta los minerales, también el arsénico, también crece en suelos súper raros y es exótico, no es nativo. Hay unos helechos que mira, viven... perdón que te interrumpa. Juan tenía una pregunta sobre eso, sobre los helechos en las piedras, ¿no? ¿Después la sé? Sí. Bueno. Ok, no voy por ese lado entonces. Los helechos arborescentes son unos helechos, pero que tienen aspecto de árbol. Crecen varias, incluso decenas de metros, y son típicos, están, por ejemplo, en ¿Decenas de Misión. metros? ¿Tipo 15 metros? Sí. ¿Un Bueno, helecho de 15 sí. metros? Eso es un helecho gigante. Claro, eso es... Arborescente. Gigante arborescente. Son, No quiere decirle gigante. No le gusta. No, son porque re lindos. Claro, porque no es un árbol. No tienen... A ver, si miramos los árboles que viven en la actualidad, que crecen alto, tienen algo que se llama madera, que es lo que se usa básicamente para hacer, por ejemplo, el piso. Que la madera, en realidad, es el mecanismo por el cual el árbol transporta agua, pero además tiene una función de sostén, de soporte. Los helechos no tienen madera, con lo cual es loco pensar una planta que no tiene madera, o sea, que no tiene algo... Que crezca especializado, tan que gigante. crezca tan alto. Y aparte son lindos, son muy lindos. Son re lindos. Bueno, ¿viste la foto que te mandé, que usaste para Ahora acá? para las redes vamos a usar una foto que me mandó Ezequiel. Bueno, atrás hay un helecho arborescente. Claro. Y me dijo, mirá qué lindo helecho. Claro. A mí no me miren el helecho. Así que te gustan Pero los bueno, helechos. eso. No, y vamos a la pregunta de Juan, que es muy interesante con el tema de las piedras, ¿no? Sí, después había una de Vicente también. ¿Querés preguntarle, Juan? ¿Por qué y cómo salen plantas de las piedras? De las piedras, tipo de estos helechos que crecen. Claro, sí, a veces pasa en una calle empedrada, que son piedras, Por obviamente. ejemplo, en la vereda y En la sale una vereda. planta de Y la parece nada. que saliera de la nada, ¿no? Entre En dos general baldosas. salen de así. las grietas y porque caen semillitas ahí adentro y pueden germinar y se la bancan, básicamente. Claro, porque se dice que sale de la roca, pero en realidad no es que sale de la roca, sino que esto que vos decís, que cayó Sí. una semilla Sí, ahí. pudo germinar, o en el caso de los helechos, que cayeron las esporas y pudieron hacer lo que hacen los helechos y empezar a crecer ahí. Pero se arraigan a una piedra. ¿Hay alguna planta que arraigue en la piedra? Como el musguito en la piedra. Y el musgo es una planta. Sí. Ya está, te respondo así. Pero por ejemplo, Tomamos musgos acá. los helechos estos que se Se llaman van Teres enredando, vitata, enredando. esos crecen ahí en las grietas y en las rocas y se fijan ahí. Ok. Son como, hay un tipo de plantas que se llaman epífitas. Perdón, yo digo nombres difíciles, pero voy a tratar de explicar qué es. Una planta epífita es una planta que crece sobre otra planta. En el caso de estos helechos, crecen en la altura, pero no sobre otra planta, sino sobre las paredes, sobre las grietas. Y les va bien, porque está lleno de eso. Claro. Que les debe ir bien a los dos. Al hospedador y al hospedante. Y a la piedra no sé si... en el otro caso... Claro, en el caso de las epífitas. Sí, puede que sí o puede que no les moleste. Ok, por lo menos no le molesta. Claro, la clave es esa. Que no. Mira, y ahora que estamos hablando de temas de helechos, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta sobre un helecho específico. A mí me dijeron que hay un helecho que fue muy importante para reconocer que los continentes en algún momento estuvieron juntos. ¿Nos puedes contar algo de eso? No. Sí, bueno.